Distinguidos doctores en Derecho, estimados abogados litigantes, apreciados estudiantes universitarios de nuestras casas de estudio y todas aquellas personas interesadas en el fascinante universo del derecho y la justicia. Es para mí un honor y un privilegio inmenso dirigirme a ustedes en esta jornada. Como siempre, le diserta su abogado Leonardo Velázquez, y hoy jueves 10 de junio del año 2025, con permiso de ustedes, voy a iniciar el tema, pero previamente con las visiones de dos grandes juristas venezolanos, como es el doctor Alberto Arteaga Sánchez, con su profunda sabiduría, el cual siempre ha insistido en la trascendencia de la garantía del debido proceso, como un pilar en cualquier sistema de justicia. Su pensamiento nos guía a entender que las formalidades procesales no son meros caprichos, sino resguardos esenciales para la libertad y la equidad, y que su inobservancia desvirtúa la legitimidad de cualquier acto judicial. Y por consiguiente, otro gran jurista reconocido en nuestro país de Venezuela, el doctor Hernando Crisante Aveledo, en su vasta obra de derecho penal, ha enfatizado la necesidad de la precisión y el rigor técnico en la aplicación de la ley, el cual nos advierte que la ambigüedad o la negligencia en el manejo de los procedimientos pueden tener consecuencias devastadoras para los justiciables y para la credibilidad del sistema. Comencemos con un pilar fundamental, como es el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se computan los plazos de las penas para el control de la duración de las medidas cautelares y los lapsos de investigación. Su correcta aplicación es, sin lugar a dudas, vital para asegurar que los procesos se desarrollen en tiempos razonables y que la privación de libertad no se extienda de manera indefinida, sin una acusación formal como cierre de un proceso. En este contexto, amigas y amigos, un claro ejemplo lo tuvimos, un caso de un líder social. Allí asumimos la defensa del señor Pedro Pérez, un hombre hipotético, un reconocido líder comunitario que fue detenido preventivamente por presunta malversación de fondos públicos de un proyecto comunal. La Fiscalía, a cargo de la investigación, solicitó hasta en 2 ocasiones la prórroga en la fase de investigación o fase preparatoria, amparándose la Fiscalía en la complejidad del caso y la necesidad de practicar experticias contables adicionales, revisión de cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos señala los plazos de la investigación.
El lapso máximo para la investigación con una medida de privación judicial privativa de libertad impuesta era de 90 días. Durante el desarrollo del trabajo se mantuvo un estricto control del cómputo de los plazos, de acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal sobre los cómputos de plazo. Al llegar el día 91, recuerden que son 90 días, como les señalé, sin que la acusación del fiscal hubiese sido formalmente presentada ante el Tribunal de Control del circuito correspondiente, interpusimos de forma inmediata, en el día 91, una solicitud de revisión de la medida de coerción personal. Invocamos en ese momento el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la revisión de la medida y argumentamos la extinción del lapso máximo de la fase de preparatoria por inactividad procesal del Ministerio Público. A pesar que sí existían indicios fundamentales, y esos indicios existían de forma documental y de forma testimonial, y que sugerían la participación del señor Pedro Pérez en los hechos, el tribunal, de acuerdo a lo que interpusimos, aplicando rigurosamente el principio de legalidad procesal y el derecho fundamental a un plazo razonable en el proceso de investigación y en el mantenimiento de la privación de libertad, decretó la libertad plena del imputado por causales de vencimiento del término de la medida cautelar. Este desenlace, si bien está ajustado a derecho porque está contemplado en la ley, como lo estamos señalando, generó considerablemente un impacto mediático. Los medios de comunicación se alborotaron. Y socialmente a la comunidad le causó un impacto. Pero lo que queremos señalar es que la trascendencia de la inobservancia estricta de los plazos procesales generaron el motivo de que el señor Pedro Pérez fuera absuelto. Del mismo modo, tuvimos otro caso que lo denominamos la operación silenciosa, donde representamos a varios imputados en una compleja investigación de la mafia, es decir, del crimen cuello blanco o crimen organizado, que involucraba el tráfico de estupefacientes y la legitimación de capitales, con ramificaciones en diversas jurisdicciones del país. Lo que queremos ilustrar, cómo la Fiscalía, sobrepasada por la magnitud del expediente y la cantidad de diligencias pendientes, no logró presentar la acusación formal dentro de los lapsos legales establecidos en el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, que señalábamos anteriormente. Vemos que en este artículo son los plazos de investigación. Incluso considerando las extensiones máximas previstas para este artículo de delitos complejos, la fecha límite para mantener la medida de coerción personal estaba en ese momento a punto de expirar. Y aunque la investigación contaba con las intercesiones telefónicas como prueba,
las experticias forenses y testimoniales que estaban bien realizadas, que constituían elementos de convicción significativos. El escrito acusatorio se consignó con un retardo de 3 días hábiles. En este momento actuamos fundamentándonos en la imperatividad del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal o norma adjetiva penal sobre los cómputos de los plazos y haciendo una solicitud de revisión con base en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la revisión de medidas, como le vengo señalando, argumentamos de manera sólida que la dilación imputable exclusivamente al órgano acusador vulneraba el derecho constitucional a la libertad de nuestro representado. El Tribunal de Control, tras verificar la extemporaneidad formal del acto conclusivo, decretó la inmediata libertad de varios miembros claves de la organización que estaba siendo procesada, lo que complicó enormemente la continuidad y la eficacia de la investigación por parte de las autoridades, y que por consiguiente generó un precedente claro sobre la rigurosidad y preclusión de los lapsos procesales en casos de alta complejidad. En otra oportunidad tuvimos lo que denominamos coloquialmente el error del pasante. Era un caso de hurto agravado que, manejado por uno de nuestros colegas, casi se ve comprometido por una omisión en el control de los plazos. La Fiscalía, le cuento, en un evidente descuido por su deber de seguimiento y control de la causa, consignó el escrito acusatorio apenas 4 horas después del vencimiento del lapso máximo para la presentación de la acusación con un imputado de libertad. Conforme a los términos contemplados en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, que venimos estudiando, el cual nos señala los plazos de investigación, actuamos con diligencia debida y el seguimiento minucioso del expediente y notificamos al Tribunal de Control la extemporaneidad de la acusación basándose en la taxividad del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal sobre los cómputos de plazo que venimos señalando. Y solicitamos la inmediata libertad del imputado, argumentando la imposibilidad legal de mantener la coerción personal una vez vencido el plazo procesal para la acusación. Aunque el Ministerio Público intentó justificar el retraso como un error material mínimo y solicitó una dispensa o disculpa, en otras palabras,
el juez fue inflexible, enfatizando que los plazos procesales son perentorios e improrrogables y que su inobservancia acarrea la consecuencia legalmente prevista, decretando la libertad del imputado y dejando clara constancia en ese tribunal sobre la importancia de la precisión milimétrica en la gestión de los plazos procesales. Incluso en diferencias de horas, no tiene que ser de días. Otro caso que tuvimos, lo denominamos la reforma olvidada. Un caso de fraude electrónico de gran preocupación y significación. Como el fiscal a cargo, por desconocimiento de una reciente modificación legislativa, que había acordado los plazos para ciertos delitos económicos y a su vez tecnológicos, una reforma tácita en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal que venimos estudiando sobre los plazos de investigación. En cuanto a la duración de la fase preparatoria para este tipo penal específico, presentó la acusación, el fiscal, siguiendo un cronograma previo a la reforma. Es decir, con el plazo más amplio. Darnos cuenta de esto. Y sobre las actualizaciones normativas y la jurisprudencia correspondiente que están establecidas en los tribunales superiores, detectamos de inmediato la inconsistencia ante el Tribunal de Control. Invocamos el nuevo régimen de plazos aplicables al delito de fraude electrónico y, a su vez, consecuentemente, el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos señala, como le vengo diciendo, el cómputo de los plazos, demostrando de forma irrefutable que la acusación era extemporánea bajo la normativa vigente. El tribunal, al verificar la inobservancia de la nueva disposición procesal, declaró la acusación extemporánea y ordenó la libertad del imputado, haciendo énfasis en la necesidad imperativa y el deber de la constante actualización legal y la diligencia, amigas y amigos, doctores en Derecho, estudiantes universitarios, abogados litigantes, la diligencia profesional en el ejercicio de la función pública para evitar vicios que comprometan la validez de los actos procesales. Por otro lado, también tuve un caso que lo denominamos tácticas dilatorias. En un sensible caso de violencia de género que manejaba otro bufete, nos mostró cómo la defensa del imputado, consciente de la alta carga de trabajo de la Fiscalía y la inminencia del vencimiento de la medida cautelar de privación de libertad, empleó una estrategia de dilación procesal, evidentemente maliciosa. Ellos presentaron múltiples recusaciones infundadas contra el fiscal que llevaba la causa
y el juez de control, así como solicitudes de diferimiento de las audiencias sin justificación legal sólida, con el objetivo primordial de consumir el tiempo restante hasta el vencimiento del plazo para la acusación. A pesar de todo lo que tuvimos que hacer para acelerar los trámites, denunciar la mala fe procesal, solicitar la declaratoria de improcedencia de las reacusaciones hechas por la otra contraparte, estas tácticas lograron su cometido. La acusación formal no pudo ser presentada en el término legal perentorio de lo señalado en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal sobre los plazos de investigación, por la obstrucción deliberada y sistemática del proceso por parte de la defensa o la contraparte. Aunque moralmente eso es reprochable y antiético, la defensa técnica logró que el Tribunal de Control, en aplicación estricta del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado con el cómputo de los plazos, decretara la libertad del agresor por vencimiento del lapso procesal, evidenciando cómo en oportunidades las herramientas procesales diseñadas para garantizar el debido proceso pueden ser utilizadas para fines perversos. Nuestro compromiso es y debe ser siempre con la integridad del sistema de justicia. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de usted su abogado Leonardo Velázquez. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.